Estábamos en uno de los servicios al principio de la pandemia, transmitiendo por internet, y algunos aquí me ayudaban porque tocaban alabanza y yo estaba transmitiendo en esa ocasión desde la casa de ustedes, que es la nuestra. Cuando antes de terminar el servicio yo estaba predicando, todavía recuerdo, y vi que sonó el teléfono celular y de uno de los que estaban ahí. Normalmente tenemos los celulares apagados y si llegan a sonar, pues no los contestamos, pero en esta ocasión se contestó el celular. Eso me distrajo, pero me contuve, me concentré en lo que yo estaba, pero sentía esa distracción. Y tan pronto terminamos la transmisión y nos despedimos, entonces supe por qué había contestado el teléfono. Había sido una persona que había llamado a nuestro hogar y entonces nos acaba de dar la noticia que nuestra hija venía manejando de otra ciudad para acá y en el camino se soltó una tormenta y hubo un accidente y nuestra hija colisionó y tuvo un accidente serio. ¿Alguna vez has recibido una sorpresa como esa? Todos hemos recibido en algún momento una sorpresa de algo inesperado negativo. Cuando recibimos la noticia, pues nos alarmamos, porque no nos dieron detalles, simplemente nos dijeron que estaba ahí en el hospital y que más tarde nos iban a llamar, no nos dijeron ni en qué hospital, ni cuál era el estado de ella, ni dónde buscarla, ni a qué teléfono llamar, nada, solo eso. Entonces esa incertidumbre, ese desgaste, a veces no es el accidente de un ser querido, a veces es un diagnóstico de una enfermedad. A veces es la notificación de una bancarrota, a veces es una carta donde te dicen que te están divorciando. Otras veces es la indignación que tu familia siente porque te has hecho cristiana o cristiano. El disgusto de tu patrón porque no consientes en hacer cosas que antes eran tu costumbre y ahora que quieres seguir el estilo de vida cristiano según la Biblia, pues ya no participas y la lista es interminable de opciones para todo esto. Lo que sí es universal es que a todos los que somos cristianos en algún momento somos sorprendidos por malas noticias que implican sufrimiento. ¿Cuál fue la más dura noticia que te dieron? La sorpresa más desagradable que te llevaste este año. Ya estamos acercándonos al fin. Es inevitable la muerte de un ser querido o su desaparición, la pérdida del trabajo, la pérdida de tu casa, infamias, traiciones de parientes o tus amigos. Todas esas son sorpresas dolorosas. Y los cristianos nos toman por sorpresa, ¿o no? Todos. Hoy vamos a hablar de las sorpresas. Específicamente, el título que le he dado a este mensaje es el siguiente: 3 cosas que sorprenden de los cristianos. No solamente sorprenden a los cristianos, pero sorprenden de los cristianos 3 cosas. ¿Y de dónde saqué eso? Del pasaje que vamos a estudiar hoy. Quiero invitarlos a buscar Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, por favor. Primera de Pedro 4, 12 al 19. ¿Y de dónde se me ocurrió la idea ese de la sorpresa? Pues no soy muy original. Porque Primera de Pedro 4, 12 simplemente dice: amados, no os sorprendáis. Y si dice no os sorprendáis, implica una cosa: que estaban siendo sorprendidos. ¿Me doy a entender? Que se llevaban la sorpresa y decían: ¿pero cómo? ¿A mí? ¿Esto? ¿Por qué? Así que el tema de hoy es acerca de las sorpresas. 3 cosas que sorprenden de los cristianos, negativamente hablando. Oh, yo vine, pastor, para que me diera buenas noticias, que me motive. Bueno, yo voy a tratar de ser fiel al texto y al final espero que todos salgamos motivados, aunque la presentación suene un poco no tan positiva. Voy a leer 1 de Pedro 4, versículos 12 hasta el 19.
aquí en la Biblia de las Américas. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de ustedes como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Dios bendiga su palabra. 3 cosas que sorprenden de los cristianos. En primer lugar, vamos a ver en los versículos 12 al 14 la primera cosa que sorprende de los cristianos. Lo que sorprende a los cristianos en primer lugar, a la luz de estos 3 versículos, es que nos sorprendamos cuando llegue el sufrimiento. El sufrimiento va a llegar a nuestra vida. Y que nos tome por sorpresa sigue sorprendiendo, aunque parezca redundancia. A estas alturas nosotros como cristianos ya deberíamos de saber que el sufrimiento es inescapable, cuando menos por 2 razones. ¿Por qué no debería sorprendernos cuando el sufrimiento toca a la puerta de nuestra vida? En primer lugar, debemos recordar y debemos entender que siendo parte de una creación en donde domina el pecado y sus consecuencias, es inevitable para nosotros, al igual que para cualquier otra criatura, no salir perjudicados, no ser afectados. La Escritura dice en Romanos capítulo 8 las siguientes palabras que nos sirvan de recordatorio. Leo Romanos 8, 21 y 22. Escuchen. Romanos 8, 21. La creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Este pasaje nos está enseñando a nosotros que la creación, toda la creación, ha sido sujeta a una esclavitud. La esclavitud de la corrupción le llama aquí la Escritura. Toda la creación en la que nosotros vivimos está bajo una esclavitud espiritual donde la corrupción es imposible de evitar. La corrupción penetra todas las capas de la creación. Ahora, en respecto a creación, solo hay de 2: o eres criatura o eres creador. Levanten la mano las criaturas. A ver, hoy no vino ningún creador aquí. Vinieron muchas criaturas y unos cuantos alienígenas aquí que no levantaron la mano. Pero voy a asumir que son criaturas también, ¿verdad? Entonces, si aquí el pasaje nos está diciendo que la creación fue sometida a vanidad, dice a la esclavitud de la corrupción, eso significa que no te vas a escapar, eres criatura. Para que Pablo, personificando la creación, diga que la creación misma gime, la idea es sufrimiento. ¿Me doy a entender? Toda la creación. Entonces, como criatura que eres, no te vas a escapar de que el pecado te alcance. Si no fuera suficiente que somos parte de la creación y que no podemos escapar de la corrupción que afecta a toda la creación, entre todas las criaturas, por el hecho de ser creyentes en Cristo,
hay una dosis de sufrimiento especial reservada para ti. Aparte. ¿Se acuerdan ustedes aquella parábola del Señor Jesús en Lucas 20? ¿No la recuerdan? Yo la leo para ustedes. Escuchen esto. El Señor Jesús está en la recta final de su ministerio público, cerca de su muerte. Y entonces empieza a dar esta parábola a sus discípulos. Estoy leyendo Lucas 20, versículos 9 en delante. Dice, y comenzó a referir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue a un viaje por mucho tiempo. Y al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, o sea, al enviado, obviamente, al siervo que fue enviado, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo. Y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercero y a ese también lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respetarán. ¿Qué significa esta parábola? ¿Quién es el dueño de la viña? Dios. ¿Quién es el hijo amado de ese dueño? El Señor Jesús. Ahora tengo esta pregunta. ¿Quiénes son los siervos? En términos estrictos, Jesús está aludiendo a los profetas del Antiguo Testamento, ¿me entienden? La viña es el pueblo de Israel, según Isaías y otros pasajes. Cristo vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Los israelitas rebeldes no se conformaron con acabar y asesinar a muchos de los profetas que Dios les envió. Al final también ejecutaron a su hijo. A pesar de que Dios es el dueño de toda la creación y en especial del pueblo escogido. Pero el Señor no solamente dejó esto para enseñarles a los de su tiempo acerca de Israel, sino acerca de toda la creación. Dios es el dueño de toda la creación. Y Cristo no va a redimir solamente al pueblo de Israel en los tiempos del fin, sino a todos los escogidos de todas las naciones. ¿O acaso no dijo él, id y haced discípulos a todas las naciones? De tal manera amó Dios no solo al pueblo de Israel, sino al mundo entero. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Que la viña no solo es Israel, es toda la creación, es el mundo. Y los labradores son los seres humanos incrédulos que se han adueñado de lo que es de Dios y sienten que no tienen por qué darle cuentas. La humanidad se resiste a reconocer la autoridad de Dios y su dominio. Y ahora los enviados de Dios, ¿quiénes son? Los cristianos. Los cristianos somos los que representamos a Dios en esta generación para recordarle a la generación antes que Cristo venga por segunda vez que Dios espera de todos una respuesta. Pero ¿qué hicieron los israelitas con los profetas? ¿Qué hicieron los labradores con los siervos que enviaba el rey? ¿Y qué hace el sistema incrédulo con aquellos cristianos que de veras quieren ser fieles a Dios y ser voz profética en medio de una generación maligna y perversa? ¿Vieron el denominador común en los tres enviados? No solo eran esclavos del amo, siervos, sino que del primero dice después de golpearlo. El segundo, después de golpearlo y ultrajarlo. Y el tercero, lo hirieron. ¿Qué nos enseña eso? Díganme ustedes. ¿Qué nos enseña? El Señor Jesús dijo en Juan, en otro pasaje, capítulo 15, versículos 18 al 19, leo para ustedes. Dijo Jesús, Juan 15, 18. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que os escogí de entre el mundo, por eso el mundo
los odia. Primera de Juan 3:13, escuchen. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Sinónimo de maravillarse, sorprenderse. ¿Qué esperabas si quieres ser un cristiano fiel en el ambiente universitario donde te mueves? ¿Qué esperabas si quieres ser un cristiano fiel en el trabajo secularizado al que tú perteneces? ¿Qué esperabas si quieres ser una cristiana fiel en medio de una familia architradicional? ¿Qué esperabas? Lo que no sorprende es que los cristianos se sigan sorprendiendo de que no los quieran. Y Pedro dice, mejor dicho, el Espíritu Santo por la pluma de Pedro dice, no se sorprendan, no se sorprendan. Como creyentes seremos el blanco directo de la sociedad incrédula. ¿Por qué? Porque somos hijos del soberano. Somos emisarios del Rey, a quien ellos resisten. No deberíamos sorprendernos. En lugar de sorprendernos, dice la Escritura, volviendo a Pedro, ¿qué deberíamos hacer en lugar de sorprendernos? Versículo 12 dice, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, y aquí está el imperativo, regocíjense. ¿Qué dijo ahí? Pero díganlo como si lo creyeran. ¿Qué dice? Regocíjense. ¿Qué es regocijarse? ¿Se dan cuenta cómo parece ser contradictorio? Porque nosotros por definición decimos que la felicidad es ausencia de sufrimiento, ¿no es cierto? Pero aquí se nos está diciendo que cuando suframos nos regocijemos. Por eso los cristianos decimos que no es lo mismo el gozo que la felicidad. ¿Me explico? Porque la felicidad para el mundo es ausencia de sufrimiento. Y aquí se nos dice que aunque suframos, nos regocijemos. No se conforma Pedro con decirlo una vez. Sigo leyendo el 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. ¿Observaron el tiempo de los verbos en el versículo 13 y el 14 al principio? Dichosos sois. ¿Qué tiempo es ese? ¿Pasado, presente o futuro? Presente. Si hubiera sido pasado, hubiera dicho dichosos fueron. Y si hubiera sido futuro, diría dichosos serán. Pero dice dichosos son. Así que hay una medida de dicha en el presente reservada para el cristiano que deja de sorprenderse por sufrir rechazo o maltrato por ser cristiano. Una medida de dicha en el presente, pero también hay una medida de dicha reservada para el futuro. Observen el versículo 14 al final. Vuelvo a leerlo completo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Perdón, regreso al versículo 13. Leo completo. Antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Entonces hay una medida de dicha, de regocijo en el presente, pero en el futuro hay una medida todavía mayor. ¿Ven eso en el texto? Creo que voy a hablar más despacio, no los voy a despertar. En el versículo 13 es clara para que en la revelación de su gloria, ¿de qué está hablando ahí? Del retorno de Cristo. Entonces en el presente hay una medida de dicha y en el retorno, en la manifestación gloriosa de Cristo va a haber una medida todavía mayor de gozo, o al menos debería de haberlo. ¿Por qué tenemos esperanza? ¿Por qué nos regocijamos acerca de la venida de Cristo aún en medio del sufrimiento? Porque tenemos una esperanza segura.
que ha sido uno de los temas dominantes que Pedro ha recalcado desde el principio de la carta. Solo para recordarles, capítulo 1, él ya les dijo a partir del versículo 3, 1 Pedro 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre, más adelante dice, que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Para qué nacimos de nuevo según este versículo? Para una esperanza viva. ¿Y de qué esperanza está él hablando? Versículo 4. Dice, obtener una herencia. Versículo 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación. Esa es la esperanza del cristiano. Cuando Cristo venga, vamos a participar de la herencia y de la salvación. Eso es lo que esperamos. Y por eso, aún en medio de las pruebas presentes, tenemos gozo, porque sabemos que cuando Cristo venga, finalmente vamos a recibir todo aquello. No en el tiempo presente. En el tiempo presente hay que sufrir muchas veces para que en el tiempo futuro podamos participar de la gloria. Romanos 8:17 leo para ustedes. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Esa es la realidad. Si regresan a Pedro, ¿notaron esa frase que dice, a medida que compartís los padecimientos de Cristo? ¿De qué está hablando Pedro ahí? ¿Por qué los cristianos comparten los padecimientos de Cristo? ¿Alguna vez han preguntado eso? Entonces, la Biblia dice que Cristo sufrió por nosotros y ahora Cristo espera que nosotros suframos con Él. Vuelvo a repetir. Cristo sufrió por nosotros. ¿Está claro eso? Creo que eso ya ha quedado claro suficientes veces. Pedro lo ha recalcado también en su carta en repetidas ocasiones, aquí mismo, solo para recordarles algunos ejemplos. 1 Pedro 1:24, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Capítulo 2, versículo 24. Ese es el que leí, perdón. Capítulo 2, 24. Capítulo 1, versículo 19, 18 y 19, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, versículo 19, sino con sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Ya leí, entonces eso es 1 de Pedro 1, 18 y 19, 2, 24, 3, 18, porque Cristo también murió por los pecados, el justo por los injustos, así que lo sabemos. Cristo sufrió por nosotros, pero ahora también encontramos versículos que dicen, Cristo sufrió para que nosotros podamos ser justificados por la fe. El sufrimiento de Cristo resultó en salvación de los perdidos. Ahora Dios nos llama a sufrir junto con Cristo para que indirectamente otros perdidos también puedan ser salvos. Eso es participar de los padecimientos de Cristo. Vean cómo lo dice Pablo en Colosenses. Otra forma paralela de decirlo, leo para ustedes. Colosenses 1, versículo 24. Escuchen. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Wow. No que el sacrificio de Cristo era perfecto, y lo es. Pero para que la gente que falta de escuchar el Evangelio tenga esa oportunidad, alguien tiene que pagar un precio. Alguien tiene que pagar un precio. ¿Saben ustedes qué parte del mundo es la que es menos evangelizada y necesita más testimonio de Cristo? No es Hawái, malas noticias, y estaban haciendo planes para irse de misioneros para allá. No es Cancún, no es Disneylandia. Es la parte del mundo donde si vas y predicas, probablemente vas a acabar como mártir.
Algunos llaman la ventana 1040, donde están el paralelo y el meridiano 1040. Esa parte del mundo, entre el Medio Oriente, el norte de la India, China, esa parte de Asia, es difícil. Si queremos ver el Evangelio penetrar las densas oscuridades espirituales que hacen falta, ¿sabe qué se va a requerir? Cristianos entendidos del sufrimiento que requiere completar esa tarea. Por eso el Evangelio de la Prosperidad es una de las peores aberraciones que han existido en la historia de la iglesia. Porque es un mensaje que dice ser cristiano y le dice a los cristianos prohibido sufrir. ¿De dónde sacan eso? Si el cristianismo nos llama a estar dispuestos a morir por la causa. Pablo, Pedro y los cristianos de su tiempo sabían que hacía falta sufrir para completar los padecimientos de Cristo por amor a los escogidos. Y nosotros nos sorprendemos cuando el sufrimiento toca la puerta. Somos humanos, pero no debemos sorprendernos. En lugar de sorpresa, dicha de saber que va a haber recompensa en el futuro, incluso dicha en el presente. ¿Por qué? Porque se nos concede representar y ser fortalecidos con la presencia del Espíritu. Es lo que dijo Pedro, volviendo al pasaje. 1 Pedro 3, 14 dice: dichosos sois, pues el Espíritu de gloria. ¿Por qué no lo llama el Espíritu Santo? ¿Notan eso? Normalmente lo conocemos como el Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Por qué Pedro elige Espíritu de gloria? La gloria de Dios se manifiesta en el tiempo presente, no solo en la venida de Cristo, cuando Cristo aparezca en los cielos, que se van a desenrollar y Él va a aparecer de una forma tan gloriosa que no lo van a poder ver directamente los ojos humanos, por su intenso resplandor, acompañado de los millones de ángeles. Claro que eso va a ser la gloria de Dios manifiesta como ninguna, pero lo que está diciendo aquí es que la gloria de Dios se manifiesta de una manera presente y no solamente en espera futura. En el presente la gloria de Dios se manifiesta cuando los hijos de Dios, habitados por el Espíritu de Él, abrazan el sufrimiento como Dios manda. ¿Cómo puede hacer un ser humano semejante cosa? Entonces el mundo incrédulo dice: ¿qué pasa con estos? Y entonces por el Espíritu que los habita, se deja ver algo que rebasa la razón y la capacidad humana. La gloria de Dios se manifiesta por el Espíritu que habita a los creyentes fieles en medio del sufrimiento. Pues el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado. El sistema en rebeldía contra Dios se indigna, queda expuesto, queda exhibido en la corrupción cuando un cristiano sufre inocentemente por causa de Cristo. Pero por vosotros es glorificado. Y así vamos a pasar al segundo punto, porque este tema de la gloria de Dios es medular en toda la Escritura y no solo en este pasaje. Si ustedes revisaran cuántas veces Pedro está haciendo énfasis, darían cuenta de la importancia. Ya dijo él en el versículo 11, regresen ahí en el capítulo 4:11 de 1 de Pedro. Dice: el que habla, hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo, ¿qué? ¿Qué dice el texto? Sea Dios glorificado. Esto no es nuevo en el discurso de Pedro aquí. Glorificar a Dios en todo lo que somos y hacemos es el fundamento del cristianismo bíblico. La gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la segunda sorpresa? Debemos hacernos esa pregunta. La segunda sorpresa, tres cosas que sorprenden a los cristianos. La primera, nos sorprendemos que los cristianos, cuando sufren,
se sorprenden. Segunda sorpresa. La segunda sorpresa es descubrir que los que son llamados a vivir para la gloria de Dios viven para pecar. 1 Pedro 4, versículo 15. Que de ninguna manera sufra alguno de ustedes como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. ¿Por qué creen ustedes que Pedro les está escribiendo estas cosas? Qué mal pensado era de esos pobres inocentes hermanos, ¿no? ¿O sería que él estaba viendo cosas? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús fue arrestado? Y nuestro espiritual hermano Pedro, el que escribió estas palabras, el que escuchó a Cristo decir, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Y Cristo qué le dijo? No te digo 7, 70 veces 7. Si te hieren en la mejilla, ponle también la otra. Y cuando Cristo es arrestado, ¿qué hizo Pedro? ¿Verdad? Y machetazo en la oreja, ¿verdad? Le dijo al otro. ¿No es cierto que los creyentes, cuando se sienten amenazados, pueden hacer un time out, un tiempo fuera de sus convicciones cristianas y les sale el ninja que todos llevamos dentro? O el indio Maclovio, depende de dónde vengas tú, ¿verdad? Saca el machetón, ¿verdad? Pedro sabía. ¿O no sabía? ¿Quién fue el protagonista de ese oscuro capítulo de la historia cristiana? Él. Ahora son sus hermanos más jóvenes en la fe los que están siendo el objeto de agravios. ¿Qué les está diciendo? Por favor, no se les ocurra. Ninguna persona sufra como homicida, ladrón o malhechor o por entrometido. Hay dos males comunes en el alma del hombre que no ama a Dios. Dos males comunes en el hombre o la mujer que no ama a Dios. Número 1, una desvergüenza cuando se trata de pecar. Peca y no tiene ninguna vergüenza. Y el segundo mal, cuando se trata de agradar a Dios, eso sí le da vergüenza. Este punto de la vergüenza lo recalca Pedro aquí, observen, es 1 Pedro 4, versículo 16. Pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence. Entonces aquí nos está diciendo Pedro un par de cosas. Algunos, cuando se sentían amenazados, dice, homicidas. ¿Cristianos homicidas? ¿Ladrones? ¿Cristianos ladrones? Una antítesis, ¿no? Oxímoron, dice por ahí el término técnico. ¿Cristianos malhechores? ¿Cristianos entrometidos? Allá de donde yo vengo dicen metichones, ¿verdad? Chutes, pues depende de donde vengas. Cristianos así, debería darles vergüenza, es lo que dice Pedro. En lugar de hacer esas cosas, ya debería de darles vergüenza. Y luego cuando sufren por ser cristianos, de eso no debería de darles vergüenza. Pero están al revés. Así es el mundo sin Cristo. ¿O no? Díganme. Cuando tú no eres cristiano, haces esos pecados y no te avergüenzas, te enorgulleces. ¿O no? Llega ahí con los amigos y le dice, no, estoy engañando a mi esposa y ni se da cuenta. O sea, él está festejando que se siente muy inteligente, ¿no? Se enorgullecen de contar los chistes más sucios, de hacer las tranzas más oscuras. Ese es el orgullo, no es vergüenza, es orgullo del pecador. Pero llévalo a la iglesia, dile canta. No, qué vergüenza, está tieso como un palo. Si llega a la iglesia, ¿se dan cuenta cómo es la cosa? Un descaro, un cinismo para pecar, pero cuando se trata de agradar a Dios, una vergüenza. No nos sorprende eso. Lo que nos sorprende es de los que decimos ser cristianos y vivimos con esos estándares. Eso es lo sorprendente.
Ninguno de los que decimos ser cristianos deberíamos sentir vergüenza de robar, de tener actitudes homicidas, rencorosas, entrometidas. Eso es lo que debería darnos vergüenza. Pero sufrir como cristianos debería hacernos sentir privilegiados, orgullosos de sufrir por Cristo. Por eso Él dice, no se avergüencen. ¿Saben por qué? Porque para eso fuimos creados, para vivir para la gloria de Dios. Solo para que lo recuerden, les voy a leer unos cuantos entre tantos que hay versículos. Empiezo por el Salmo 29:2. Escuchen, no les voy a dar tiempo de buscarlos. Si quieren, tomen nota. Salmos 29, versículo 2, leo. Dice, tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. ¿Sabes a quién se le paga tributo? A los reyes. ¿Y quién se lo paga? Sus vasallos. El tributo que merece el Señor, gloria. Para eso fuimos creados. Salmo 115, versículo 1. Dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Y qué dice el Señor Jesús en la oración que enseñó a sus discípulos? Mateo 6, versículo 13, ustedes la conocen, leo. Mateo 6:13, al final del Padre Nuestro, dice Cristo Jesús, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, para siempre. Casi nada, ¿verdad? Amén. La gloria de Dios. Los ángeles que dan la noticia a los pastores en aquella primera Navidad, ¿se acuerdan? Se aparecen y ¿qué les dicen? Gloria a Dios en las alturas. Hasta los ángeles viven para dar gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 11, versículos 33 en delante, especialmente el 36, leo Romanos 11, 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Mi versículo favorito. Y en el capítulo 16 agrega Romanos todavía, 16, versículo 27. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Efesios, Primera de Corintios, uno de los pasajes que todos deberíamos memorizar. 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 9, siguiente libro. Segunda Corintios 9, versículo 13. Dice, por la prueba dada por esta ministración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo. ¿Saben de qué está hablando? De las ofrendas. De las ofrendas. Pero no tengo tiempo para explicar todos los detalles. Pero una vez más dice otro motivo por el cual se da gloria a Dios. Efesios 3, dice el apóstol, versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿En dónde? En la iglesia. Y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por todos los siglos. Amén. Bueno, les dije, solo les voy a leer algunos pocos versículos de todos los versículos que tiene la Biblia para dejar claro un punto. ¿Saben cuál es? Somos llamados a vivir y a morir para la gloria de Dios. En todo lo que somos y en todo lo que hacemos.
Por lo tanto, si sufrir por causa de Cristo da gloria a Dios, entonces no debería sentir vergüenza por eso. Debería sentir gratitud porque es un privilegio. Vergüenza de decir que soy cristiano y seguir siendo homicida, ladrón, entrometido o malhechor. Eso sí es una vergüenza. Pero sufrir por Cristo, todo lo contrario. El Señor Jesús dijo en Marcos 8:38, cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. No es ninguna vergüenza sufrir por Cristo. 1 Pedro 4:16, volviendo a nuestro pasaje base, si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Entonces, pregunto yo a usted, ¿se avergüenza usted de ser cristiano? Cuando todavía le preguntan, ¿se avergüenza usted de ser cristiano? ¿Se avergüenza de sufrir por ser cristiano? Si por ser cristiano usted tiene algo que perder, ¿se avergüenza? Bueno, qué vergüenza cuando hemos sido así. Pero nunca es tarde para estar dispuestos a perder si es necesario con tal de ser cristianos. Fíjense que tengo un amigo, hace muchos años que no lo veo, se llama Omar. Él no conocía a Cristo y entonces fue y con dinero compró un título universitario de ingeniero. Falso. Fue a pedir trabajo en una compañía con ese título falso y lo consiguió el trabajo. Y fue tan bueno en su trabajo que prosperó. Ganó mucho dinero para esa compañía. Y un día se convirtió en cristiano. Y él sabía que había mentido. Y no pudo mantener ese engaño en su conciencia y entonces fue a su empresa y dijo, yo quisiera que me juzguen por mis resultados. Y si me dan una oportunidad, me gustaría seguir trabajando aquí. Pero no puedo ser cristiano en mi conciencia y mantener una mentira. Yo compré el título de ingeniero clandestinamente. Y como en las películas de hadas, ¿qué creen que pasó? No te preocupes, Omar. ¿Eso qué nos importa? Lo que nos importan son los resultados. Te perdonamos, Dios te bendiga. Qué buen testimonio nos das. Pues no, fíjense que no. Lo corrieron. Y a batallarle por años. ¿Qué necesidad tenías? Eso es lo que le dijeron todos sus amigos y sus parientes. ¿Qué necesidad de batallar? Ha pasado mucho tiempo para que él se estabilice. Finalmente lo logró, pero con una conciencia tranquila. ¿Saben qué dice la historia de la iglesia que pasó con Zaqueo? ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Sí? ¿No se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo González, por si no se acordaban, con el apellido se van a acordar. Bueno, no me acuerdo si era González. Pero el de Lucas 19, aquel que era un ladrón que abusaba de su puesto tributario para sacarle dinero a la gente cuando se convierte a Cristo. Dice la escritura ahí en Lucas 19 que él le devuelve a todos los que le robó, que le reclamaran, y además dio una gran cantidad de sus riquezas mal habidas para los pobres. Con justa razón, porque los dejó pobres él, ¿verdad? ¿Saben qué dice la historia de la iglesia? ¿Cómo terminó él? Pobre. Murió pobre en la miseria, según la historia. Pero rico para con Dios. Rico para con Dios. Entonces,
No deberíamos seguir haciendo cosas que avergüencen el nombre de Dios, sino la gloria de Dios. Y la tercera cosa que nos sorprende que los cristianos sigamos sintiéndonos como víctimas cuando nos toca sufrir. Segundo, nos sorprende cuando los cristianos, en lugar de vivir para la gloria de Dios, vivimos para el pecado. Y la tercera cosa que me sorprende de los cristianos, de nosotros mismos, es que cuando llega el sufrimiento no sabemos cómo responder. ¿Ahora qué hago? Estamos como hormigas pisadas en medio del hormiguero, ¿no? Así como, ¿para dónde corro ahora? No, en la Escritura hay clara guía para nosotros. ¿Qué hacer cuando sufrimos? Y esa es la recta final, el último de los puntos en 1 Pedro 4, 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. No te sorprendas, cristiano. Hay 3 pensamientos que te deben regir a ti en tu conciencia cuando te toque sufrir. Cuando te den una sorpresa, una mala noticia, un revés. 3 cosas debes recordar. Número 1, debes recordar que Dios es justo. O sea, Dios no te está haciendo ningún daño. Dios es justo. Y todos vamos a rendir cuentas. Así que Dios no te está haciendo ningún daño. Dios es justo. Segundo, Dios es fiel. No te va a dejar. Porque al final el versículo 19 dice, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Creen que es accidente que Él puso eso ahí? ¿Fiel Creador? No. Dios es justo, Dios es fiel y Dios es digno. Entonces, si Dios es justo y a ti te toca sufrir, por algo será. ¿Él sabe lo que hace o no? Observen, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? ¿Piensan ustedes? Los cristianos es la casa de Dios de la que está hablando. No está hablando de un edificio. Del edificio que está hablando él, capítulo 2, por si no lo recuerdan, ya lo estudiamos a su debido momento. Dice, versículo 5, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces, ¿quién es la casa de Dios aquí? Los creyentes. Entonces, Dios como arquitecto experto llega e inspecciona la casa. Aquí hay una grieta, mira. La grieta florianina. Aquí está la grieta esta. Púlanla. Entonces, volviendo al pasaje, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, entonces nosotros somos la casa de Dios de la que está hablando. ¿Cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Mira, el juicio de Dios va a llegarle a todos. ¿Qué prefieres? ¿Como casa de Dios, como hijo de Dios? ¿O como desobediente? No, pues mejor la disciplina de Dios como hijo que el juicio final de Dios como incrédulo. ¿O no? No nos vamos a escapar. Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, la única razón por que el justo se salva, ¿por qué es? Porque Dios lo justifica por la gracia, no más por eso. ¿No dijo Pedro mismo, este mismo autor en el Evangelio cuando se nos cuenta la historia del joven rico? Todos los mandamientos he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más debo hacer para heredar la vida eterna? Cristo le dijo, todos. Te faltó uno. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces ven y sígueme. Y dice que él se fue muy triste, ¿verdad? Entonces Cristo dijo, qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Algunos queriendo suavizar la frase de Cristo dicen, no, es que en Jerusalén había una puerta así chiquita que se llamaba la aguja. Y para meter a los camellos así a través de la muralla, pues tenían que arrodillar a los camellos. Entonces allí es que decir que tenemos que humillarnos para poder entrar al reino de los cielos. No está hablando de eso, eso no es cierto. Para empezar, los camellos no caminan de rodillas. Segundo, la puerta llamada la aguja es verdad, pero esa existió más o menos como el siglo X después de Cristo. Mira, un camello no lo pasas por el ojo de una aguja, aunque sea una aguja grande, porque había agujas grandes también.
los tiempos bíblicos, no pasas un camello por el ojo de una aguja ni aunque lo hagas carne molida, no lo pasas. Imagínate, no lo pasas de ningún modo. Lo que Cristo está diciendo es, no entran. Los que quieren entrar al cielo por sus propios medios no van a entrar. ¿Por qué creen ustedes que Pedro dijo? Este Pedro de la carta dijo, no, pues entonces ¿quién será salvo? Si los ricos, que cumplió todo, este es ricachón y él cumple todos los mandamientos y no entró. No, pues vámonos, Francisco, renuncio. Claro, así se sintió Pedro. Y cuando Pedro dijo, no, pues entonces ¿quién será salvo? Entonces Cristo dijo, pues lo que es imposible para los hombres, para Dios no es imposible. Por eso es que se salva el justo. Porque para él es imposible, pero para Dios no es imposible, porque Dios es el que justifica al impío. Así que si con dificultad se salva el justo, volviendo a 1 Pedro 4, versículo 18, ¿qué será del impío y del pecador? Así que, número 1, Dios es justo. La próxima vez que el sufrimiento toque a tu puerta, el día que te avisen, digan, falleció tu ser querido, estás despedida, te divorcio, ya no te quiero, eviction, desalójenlo. La próxima vez que te pase eso, en lugar de, porque a mí, tantas ofrendas que te di, estar soportando al mexicano todos los domingos. O sea, en lugar de sacar una de esas, decir, Señor, ¿qué yo te puedo decir? Si me cobraras las que te debo, no me ajusta la eternidad para pagarte, Señor. Tú eres justo, tú sabes lo que haces. Mejor caer en tus manos que en las manos del impío, dijo David. Mejor tu disciplina que el juicio eterno. Señor, tú sabes lo que haces, ¿yo qué puedo yo decirte? Jehová dio, Jehová quitó. Número 1, recuerda, Dios es justo. Segundo, recuerda que si tú eres escogido, Dios es fiel. Porque Pedro ya les dijo, volviendo nada más al capítulo 1, Pedro, a los expatriados, al final del versículo 1:1, elegidos. Capítulo 2, Pedro, capítulo 2, versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido. Y entonces, en el capítulo 4, dice, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Dios no solamente es justo, Dios es fiel. ¿Qué significa fiel? Que no engaña a su mujer. Sí, también eso significa fiel, pero Dios no tiene esposa. La palabra fiel en la Biblia significa que cumple lo que promete. Eso es todo. Que cumple su palabra. Dios dijo, que tú te arrepientes de tus pecados, confías en Cristo. ¿Qué crees que va a pasar? Justificado, perdonado. Dios es fiel. Y fíjense la esperanza que Pedro deja ver aquí para toda la creación y no solo para los creyentes. Porque él dice, encomienden sus almas al fiel y luego presenta a Dios como un creador. Porque siempre en las iglesias hay gente que se debate todavía por convertirse o no. ¿Me doy a entender? Dios es fiel, hermanos. Cuando venga la prueba, no entendemos. Pero si tú confías que Dios no solamente es justo, pero que Dios es fiel, tú dices, algo bueno habrá de venir. Algo bueno. Porque ninguna prueba que rebase la capacidad humana ha venido sobre nosotros, sino que fiel es Dios, que juntamente con la prueba proveerá la salida para que podamos soportar. 1 Corintios 10:13. Fiel es Dios. No importa la prueba. Si yo les contara unas pruebas que me han pasado en la vida, de verdad, yo creí que no había salida. Hace no mucho me pasó una cosa muy difícil. Unas pruebas tan difíciles que se suscitaron de una forma tan inesperada y yo no podía ver una salida.
Yo no la pude ver. Yo decía, yo no sé cómo vamos a salir de eso. No, no hay salida. No sabía qué hacer. Y lo único que me quedó fue buscar un baño y me metí a ese baño. Y entonces me arrodillé y le dije, solo tú me puedes sacar de esto, Señor. Solo tú. No tengo mi escenario, no alcanzo a ver ninguna opción. No sé cómo voy a hacer esto. No puedo. Me reí. Si tú no me sacas de esta, esto está acabado. Y una vez más el Señor lo hizo. Una y otra vez Él lo ha hecho. Y lo hará. Entonces no deberías de sorprenderte de ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en medio de la prueba? Sereno, moreno, decía aquel apóstol, ¿no? Blasfémico, ¿verdad? Tranquilos, Dios es fiel. Sí, Dios me está disciplinando, me está probando, es justo, pero también Dios es fiel. ¿Saben cuál es el problema? No atendemos al consejo. Observen una vez más el versículo 19, ya estamos cerca del final. Dice, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, ¿cuál es el mandato ahí? Encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Qué es encomendar sus almas? ¿Saben qué es eso, hermanos? Se los pongo en palabras en español, 2021. Oren. Oren. El Señor, yo no veo salida, yo no veo respuesta, no tengo capacidad, no tengo mérito. Señor, me encomiendo a ti. Te encomiendo mi alma. Venga lo que venga. Tú estás conmigo, yo estoy contigo. Que se deje venir el toro. Encomiendo mi alma al fiel Creador. Ora. Ora, pero ríndete, entrégale tu alma a Él. Practica la oración sincera en medio de tu desesperación. Clama a Él. Y finalmente, no solo Dios es justo, Dios es fiel, Dios es digno. ¿Digno de qué? De que nosotros respondamos en medio de la prueba haciendo el bien. Somos sus hijos. El versículo 19 termina, encomienden sus almas al fiel Creador, y no dice acostaditos en la hamaca esperando la respuesta. ¿No? Una espera activa, no una espera pasiva, haciendo el bien. En medio de tu circunstancia, lo que dependa de ti, haz lo correcto, haz lo mejor que puedas, haz el bien, porque Dios es digno o no. ¿No hemos hablado que eso glorifica a Dios? Él es justo, fiel y digno, haz el bien. 3 cosas que sorprenden de los cristianos, que se maravillan cuando les llega la prueba, que en lugar de vivir para la gloria de Dios, viven para pecar. Y que el día que les llega la prueba, no saben qué hacer. Pues entonces, dejen de sorprenderse. Sobre todo, quiero recalcar a modo de conclusión, en el día de la angustia, el Señor está ahí. Yo tenía una camioneta hace años, una camioneta vieja. Y un día estaba en el driveway de mi casa y toda mi familia se fue. Yo no tenía mi celular conmigo. Cuando salí y vi la camioneta, tenía una llanta ponchada. Y no sé qué mandado iba yo a hacer. Dije, no puedo, voy a reemplazar la llanta. Así que saqué las herramientas y la llanta de refacción, de repuesto, acerqué todo y puse el jack, el gato, levanté la camioneta y empecé a hacer el reemplazo. Estaba en el driveway de mi casa. Era una noche fría como las de ahorita. Creo que era como noviembre. Estaba muy frío, todavía me acuerdo. Así que el garage de mi casa estaba abierto para que tirara la luz hacia afuera, estaba oscuro y yo estaba reemplazando la llanta.
Finalmente quité los birlos, las tuercas, saqué la llanta. Entonces la metí abajo y puse la llanta que estaba bien. Y cuando estaba poniendo la llanta, empecé a apretarle, puse mi mano así sobre la llanta, entre la llanta y la salpicadera. Estaba apretando la tuerca y el gato, el cemento estaba liso. Y yo creo que cuando hice fuerza al mover la llanta, el gato se soltó, se patinó y la camioneta cayó sobre mi brazo. La lámina me cayó sobre el brazo y me prensó con todo el peso del motor de la camioneta, cayó al suelo y la llanta amortiguó, pero entre la llanta y la lámina estaba mi brazo. Yo creí que me lo iba a mutilar. Inmediatamente sentí un dolor insoportable, insoportable. ¿Qué hacía? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Jalas el brazo? ¿Qué hacías? Si salía algo mal, la llanta no estaba fija, podría botarse. Pero ustedes ya me conocen cómo soy yo de valiente. Así que, como era de esperarse, empecé a gritar desesperado: ¡auxilio! Con todas las fuerzas de mi pulmón. Ya que vi que no tenía modo de sacar mi brazo, dije, un vecino me va a venir a ayudar seguramente. ¡Auxilio! ¡Ayuda! Y hasta salió mi mejor inglés, el más pulido. Help me. Grité con todas mis fuerzas y nadie me oyó. Nadie. No lo podía creer. Me cansé de gritar. Sentía mi brazo que ya se estaba poniendo morado. Yo no sé, no alcanzaba a ver muy bien. Me cansé, dije, no, nadie me va a escuchar. Nadie me va a escuchar. Y entonces, ¿cómo es uno, no? Tiene que esperar hasta el final. ¿Por qué lo deja para el último? Y al final dije, Señor, tú estás conmigo. Si este va a ser el fin de mi bracito, pues ni modo. Pues tú me vas a ayudar. Siempre me has ayudado. Y me serené y empecé a orar. Señor, te encomiendo mi vida. Ayúdame, Señor, a encontrar la salida. Tú prometiste que siempre va a haber una salida. No sé cómo voy a hacer. Y ya calmado, vi allá la llave cruceta. Y a duras penas, no sé con qué la alcancé a arrimar, la arrimé. Y de las fuerzas de flaqueza, la metí de cuña y con todo el peso y toda la fuerza que me caracteriza, Señor, en el nombre de Cristo, y saqué mi brazo y la camioneta cayó ¡pras! Al suelo, todo así. Inmediatamente sentí que la sangre empezó a regresar a mi brazo. Yo estaba bañado en sudor, yo no sé cuánto tiempo había pasado, media hora, yo no sé cuánto. Y nada más me quedé sentado ahí en el cemento, diciéndole, Señor, gracias, lo hiciste otra vez por mí. Yo pensé que mi brazo estaba quebrado, no sabía, me dolía muchísimo. A medida que la sangre iba regresando, empecé a sentir el dolor. Estaba bañado en sudor. Ahí dejé todo tirado, me fui al baño a lavar la cara, el cuerpo, a lavarme el brazo, a ver qué había pasado. Nada, solo el dolor. Nada. Regresé y vi la camioneta tirada, dije, bueno, la tengo que hacer otra vez. Y ahí voy. Levanté la camioneta, cambié la llanta, bajé la camioneta, me fui y me cambié. Ahí estaba, tranquilo, orando con Dios. Llegó mi familia. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Y a ti? ¿Bien? No les dije nada. ¿Les dije algo? ¿Sabían ustedes? No sabían. Eso me pasó a mí. Ninguno de mis vecinos me escuchó. Nadie pasó.
Así te vas a sentir algunas veces. Así te vas a sentir. Hay muchas historias en las vidas tuyas y mías que nadie va a saber más que Dios y tú. Pero Él no te va a dejar. Y si Él permite una prueba y te toca estar sola o solo, y si te toca perder un brazo, pero Él va a estar contigo. Encomienda tu alma y no te sorprendas. No te alarmes, Dios te ha escogido y tienes que saberle hacer frente al sufrimiento. Señor, oro por la salvación de los que aún faltan. Quizás tú estás entre nosotros y dices, ¿cómo me gustaría tener esa fe que tienen ustedes? Bueno, hoy puedes empezar. Tienes que arrepentirte de tus pecados, entender que Cristo te ama, murió por tus pecados, murió para salvarte, para librarte de la ira de Dios. Si te arrepientes de tus pecados y aceptas a Cristo como tu único Señor y Salvador, Él te va a perdonar. Te va a dar su Espíritu Santo a vivir adentro de ti como lo ha hecho con nosotros. Y a pesar de todo lo que has hecho y de quién eres, al igual que con nosotros, entonces Él nunca te abandonará ni te dejará. Él te sostendrá. Señor, oro por ellos, los que aún faltan por creer. Concédeles ese don hoy. Que no lo pospongan, Señor. Y oro por tu pueblo, por tus hijos, para que tú nos ayudes a todos. No sorprendernos de las pruebas, aprender a encomendarnos a ti en el nombre de Cristo en el día de la angustia y ver tus poderosas obras. Te damos gracias por ser fiel con nosotros, te damos gracias por ser justo, porque en la cruz de Cristo se cargaron todas nuestras deudas y pecados, y aunque nos tengas que disciplinar en el presente, eso es mucho mejor que tu juicio final. Señor, oro por los que escuchan, para que esta palabra quede sembrada en buena tierra, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga y les guarde, haga resplandecer el rostro suyo sobre cada uno de ustedes y les dé su paz. Estamos despedidos, tanto los aquí presentes como los que nos ven por internet, y nos vemos en la próxima oportunidad.